Muy bien, vamos a dar entonces inicio a nuestro avance de la asignatura. Para ello vamos a empezar con el tema número 1, que es una definición, una introducción a las estructuras de datos, ¿no? Básicamente vamos a ver qué es una estructura de datos, para qué sirve, su definición, básicamente los tipos de estructuras de datos que hay y básicamente su composición. Muy bien, vamos a compartir entonces pantalla. Muy bien, entonces como el primer tema que vamos a ver es el tema de estructura de datos, introducción a las estructuras de datos. Vamos a proceder a grabar, si está grabando. Ah, está grabando. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de las estructuras de datos y básicamente dice que cuando hablamos de estructura de datos, estamos hablando de un conjunto de datos. ¿Qué será un conjunto de datos ustedes, según ustedes jóvenes? A ver, ¿qué será un conjunto de datos? ¿Alguien puede explicarme tal vez? Una agrupación de Información. datos. Una agrupación, muy bien, información. ¿Será que ya en la anterior clase habíamos hablado, ¿no? De que los datos son importantísimos, ¿no? Hoy en día, al menos, la información es vital. Administrada. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día las grandes corporaciones, las grandes compañías, lo que hacen básicamente es tratar de almacenar la mayor cantidad de datos disponibles. ¿Para qué? Para poder procesar y utilizarlo en su favor. Entonces, cuando hablamos de datos, tenemos que hablar nomás pues de estructuras de datos, ¿no? Porque esa información se guarda en estructuras de datos, ¿no? Alguien tal vez me dirá, ¿se maneja en base de datos? No necesariamente. No necesariamente. Y es más, las bases de datos están implementadas bajo estructura de datos, ¿no? Es decir, el origen de la base de datos son las estructuras de datos. En este caso pueden ser árboles, pueden ser nodos, pueden ser listas. Esas son la esencia de una base de datos. Entonces, cuando hablamos de un conjunto de datos, estamos hablando de muchos datos. Si nosotros nos vamos a nuestros datos personales, no solamente tenemos un nombre, ¿no? Tenemos un nombre. Tenemos datos personales, carne de identidad, teléfono. Tenemos datos como estatura, peso. Tenemos datos como profesión o estudio, dirección, correo electrónico, número de teléfono, ¿no? Y así, un sinnúmero de datos que cada objeto tiene. Estos datos pueden ser simples o estructurados. Cuando hablamos de simple, estamos hablando de un elemento primitivo. Por decirle, la edad es un elemento primitivo, es un entero. Y estructurado ya es una agrupación de elementos primitivos, ¿no? Por eso dice que los datos simples son aquellos que ocupan solo una localidad en la memoria. Un entero ocupa solo una parte en la memoria. Mientras que los estructurados básicamente ocupan varias casillas en la memoria, porque son objetos que
forma un conjunto de datos llamados elementos estructurales. Entonces, cuando hablamos de estructura de datos, estamos hablando de un conjunto de datos que pueden ser simples o estructurados. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, aquellos datos simples como los enteros, los reales, los booleanos, etcétera, por sí solos no nos dicen nada. Para poder representar una información, es necesario estructurarlo y formar estructura de datos adecuadas, ¿no? ¿Se imaginan que nosotros tengamos solamente un dato llamado un número? Que nosotros nos ponga un número y nada más. No va a decir nada de nosotros, ¿no es verdad? Tendríamos que tener como elementos o como personas, como objetos, tenemos que tener varios datos, un nombre, un número de carnet, un número de teléfono, ¿no? Para poder representar algo. Entonces, los datos simples no necesariamente representan algo. Sí son datos, pero no representan algo. Las estructuras de datos básicamente son una colección o un conjunto de datos cuya organización se caracteriza por las funciones de acceso. ¿Qué quiere decir? Que básicamente a ese conjunto de datos debemos añadirle funciones de acceso. Y estas funciones de acceso nos van a permitir acceder a esos datos para poder usarlo, almacenarlo o hacer operaciones con esos datos. De ahí viene el tema de la programación orientada a objetos, que básicamente ¿qué es un objeto? Es una colección o es una encapsulación de datos y procesos. Todo en un elemento llamado objeto. Ustedes saben que los procesos son los únicos que pueden acceder a esos datos en un objeto, ¿no? Y básicamente esos datos son modificados por esas funciones que tiene el objeto. Normalmente las estructuras de datos se implementan bajo clases, ¿no? Normalmente son clases, son datos o estructuras de datos que se implementan en clases. Una estructura de datos se caracteriza por los siguientes elementos. En primer lugar, puede descomponerse en elementos que lo forman. Es decir, podemos descomponer por partes que lo conforman esa estructura de datos. Además, la manera en que se colocan los elementos dentro de la estructura afectará nomás pues a la forma en que se realicen los accesos. Es decir, si yo tengo una estructura de datos que no he podido organizarla, no he podido seleccionar, no he tenido el acceso adecuado, solamente lo he puesto por poner los datos, el acceso a ello me va a resultar un poco más complicado. Por eso que para poder diseñar una correcta estructura de datos necesitamos que los procesos de almacenamiento y acceso a esos datos sean eficientes. Si mi estructura de datos tiene mucha información, perfecto, pero el acceso es ineficiente, no sirve de nada, porque necesitamos estructura de datos. Uno, que almacene gran cantidad de información. Y dos, que esos datos puedan ser accesibles en un tiempo muy corto. ¿De acuerdo? Y además, dice que la colocación de los elementos y la manera en que se accede a ellos puede ser encapsulada. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo agarrar, encapsular mediante un objeto, meterle los atributos y los métodos dentro de ese objeto y puedo acceder de manera, ¿sí?, adecuada.
Por eso se dice que las estructuras de datos normalmente se implementan en clases, porque la clase lo que hace es encapsular la información. Entonces, si yo encapsulo la información, puedo acceder de manera rápida, eficiente a esos datos. Y además puedo descomponer los elementos que lo conforman. Quiere decir que básicamente mi estructura de datos está de forma correctamente implementada. Se dice que en programación una estructura de datos es una forma de organizar un conjunto de datos. Puede ser un dato elemental, que es la mínima información que se tiene en el sistema, con el objetivo de facilitar la manipulación de esos datos como un todo individualmente. Básicamente necesitamos nosotros organizar esa información y manipularla como un todo individualmente. Además, una estructura de datos define la organización y la interrelación de esto. Cuando hagamos el tema de modelado de datos, vamos a ver. Primero vamos a modelar un dato, ¿sí? Un objeto, un tipo de dato abstracto. Y luego vamos a ver cómo se interrelaciona entre objetos del mismo tipo. ¿De acuerdo? Entonces, primero podemos ver cómo se organiza esa estructura de datos y además cómo se va a relacionar con otras estructuras de datos. Pueden ser del mismo tipo o de otro tipo. ¿De acuerdo? Entonces, primero se hace el modelado para una estructura y después para su interrelación con otros tipos de datos. Pueden ser del mismo tipo o de otro tipo. Además, se deben realizar operaciones básicas sobre ellas. Una estructura de datos debe tener operaciones básicas. ¿Cuáles son esas operaciones básicas? Básicamente la alta y la baja. La alta, que es una adición de un nuevo valor en la estructura, y la baja, que es la eliminación o el borrado de ese valor en la estructura. Además, se debe tener también búsquedas que permitan encontrar un determinado elemento, un valor en la estructura, ¿no? Para poder procesarla. Ya puede ser en forma secuencial o binaria, siempre y cuando estén ordenados. Ya les había dicho que una estructura normalmente los datos deben estar ordenados por algún criterio, para poder accesar más eficientemente a él. Los elementos básicos entonces son la adición o la alta y el borrado y además una búsqueda, que en este caso serían los getters, ¿no? Estos son los setters, los ponedores, y estos son los selectores, las selecciones. Entonces, esa es la básica representación de una estructura de datos. Además, también puede tener otras operaciones. Estas son las básicas y estas son las auxiliares. Puede ser que tenga un ordenamiento, ¿sí? Puede ser una estructura ordenada según algún criterio que se tenga, o puede ser que no tenga un ordenamiento, pero si no tiene un orden, debe tener por lo menos un patrón de comportamiento. Por lo menos un patrón de comportamiento. Así como las pilas y las colas, que tienen un patrón de comportamiento, pero no un orden. Sí un patrón de comportamiento. Y si tiene un patrón de comportamiento, entonces el acceso se puede hacer eficiente porque vamos a respetar ese patrón de comportamiento. Además, el apareo de estas dadas dos estructuras, por ejemplo, deben generar una nueva estructura ordenada que contenga los apareamientos entre estas dos estructuras. Es decir, podemos juntar dos estructuras en una otra, ¿no? Que contenga una estructura ordenada, ¿no? Entonces podemos hacer la migración de estructuras.
Además, cada estructura ofrece ventajas y desventajas en relación a la simplicidad y eficiencia para la realización de cada operación. Ya hemos hablado que las estructuras deben tener una implementación y un diseño óptimo para optimizar datos. Y además deben tener métodos y procesos apropiados para que cada problema planteado sea resuelto en el menor tiempo posible. ¿Sí? Entonces, una estructura debe cuidar esos dos elementos fundamentales. Existen estructuras de datos según su tipo. Hay los binarios, que son los bits y los bytes. Hay los numéricos, que son el entero y el real, que permiten almacenar números enteros y reales, y los alfanuméricos, que son los famosos caracteres, ¿no? O las cadenas. A estas estructuras las podemos conocer como estructuras de datos primitivas, porque solo almacenan un valor, no almacenan más nada. Y si almacenan un solo el valor, no representan su información no es muy representativa, ¿no? No es muy representativa. Por eso son estructuras de datos primitivas. Pero si coleccionamos esa estructura de datos primitivas, formando una nueva estructura personalizada, definida por el usuario, podemos pues ya tener estructuras de datos más complejas. Estas estructuras de datos permiten almacenar varios tipos de datos, no uno. Esto solamente uno. En un byte puedo poner un byte, un número, un real, una cadena, un carácter. Solo uno. Por eso son primitivas o básicas. En cambio, en un vector ya puedo poner muchísimos elementos de ese tipo de dato primitivo. Si es un vector de enteros, muchos enteros. Si es un vector de float, muchos float. O vector de cadenas, un vector de cadenas. O en un registro puedo almacenar varias estructuras primitivas de distinta naturaleza. Estas son de naturaleza igual, esta de distinta naturaleza. Aquí puede estar un float con un string, con un byte, con un booleano, formando un registro. O tipos de datos algebraicos también. También podemos generar estructuras de datos dinámicas que son básicamente muy utilizadas, como son las listas enlazadas, las listas, en este caso simples, dobles, circulares y listas por salto. Además, también podemos ver que en esta parte están las pilas y las colas, que son estructuras de datos compuestas que pueden almacenar varios elementos primitivos, ya sea del mismo tipo o de diferente tipo, como vamos a ver. Y por último están los árboles, ¿no? Que son estructuras de datos, igual que las listas, basadas en punteros que permiten almacenar gran cantidad de información según un orden de almacenamiento. ¿De acuerdo? Los tipos de estructura de datos. Hay dos tipos que son las estáticas y las dinámicas. Dentro de las estáticas están las estructuras que no cambian de valor o de longitud en función a su necesidad, ¿no? Estas estructuras estáticas son estáticas porque no pueden cambiar de tamaño cuando el programa está funcionando, es decir, en tiempo de ejecución. Solo se asigna memoria en tiempo de compilación. ¿Y cuáles son estas estructuras estáticas? Son los registros, son los vectores, son las matrices. No cambian su tamaño. Se puede simular, pero no cambian su tamaño legalmente. Y las estructuras de datos dinámicas son aquellas que se
o cambian su dimensión o su tamaño en tiempo de ejecución, ¿no? Según va funcionando el programa, pueden alargarse o acortarse según los requerimientos del programa. Estas ocupan menos memoria en la RAM, ya que cuando se hace la ejecución del programa, sencillamente no se reserva nada de memoria. El sistema operativo le va asignando según vaya requiriendo mayor memoria. ¿Cuándo aplicar estructuras de datos estáticas y dinámicas en un programa que yo voy a hacer? Estática yo voy a aplicar o voy a utilizar cuando yo conozco la cantidad de datos que necesito almacenar y manipular. Ejemplo, si yo estoy diseñando un juego de cartas, obviamente que yo conozco cuántas cartas son. Entonces yo digo, mi mazo de cartas está compuesto por 52, digamos. No hay más. Entonces necesito una estática. ¿Sí? O si quiero hacer un programa de ajedrez donde necesito almacenar las fichas del juego, entonces yo también conozco cuántas fichas son. No me voy a inventar, son conocidas. No va a crecer más de lo que se conoce, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, se conoce cuántos elementos se van a manipular y esa es una estructura de datos estática. Pero si yo desconozco, no sé cuánto voy a necesitar de memoria o de datos que voy a manipular, entonces yo no puedo hacerle con una estática, porque imagínense que yo hago una estática y se me llena. El programa no sirve. Yo debo utilizar una estructura de datos dinámica. Básicamente se utilizan cuando no se conoce cuántos datos voy a manipular. Ejemplo, si yo estoy haciendo, quiero almacenar los juegos o los movimientos de un juego de ajedrez, ¿yo sé cuántos movimientos voy a hacer? No lo sé. Pero yo necesito almacenar esos movimientos, ¿no es verdad? Para deshacer o hacer el juego. Pero yo no sé cuántos movimientos voy a jugar. Entonces yo no puedo hacerlo con una estática, necesito una dinámica. ¿De acuerdo? Lo mismo los juegos de las cartas. Los juegos los podemos hacer. Yéndonos nomás acá a esta aplicación. Aquí están las diapositivas, miren. ¿Y será que yo sé cuántas diapositivas voy a necesitar si estoy diseñando esto? No lo sabemos, ¿no es verdad? No lo sabemos. Entonces, esta es una estructura de datos dinámica porque yo puedo tener 10 diapositivas, 100 diapositivas. Y bueno, me vaya asignando en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Lo mismo esta cosita que ustedes tanto la utilizan, digamos, ¿no? Esta cosita, el famoso deshacer. Esta, ¿no? Esta de acá. Cuando yo agarro y hago cualquier modificación, ¿no? Básicamente lo que hace es deshacer y hacer esta cosita. ¿Cuántos deshacer y cuántas hacer? No se sabe. Por lo tanto, es una estructura de datos dinámica. ¿Sí? Bien, entonces hay situaciones en las cuales es nomás necesario las estructuras de datos estáticas y dinámicas. Y aquí vemos la clasificación de estas, ¿no? Aquí vemos un esquema y dice que las estáticas están los simples, que son básicamente los elementos primitivos, están las cadenas,
los estructurados registros, los arrays, los procedimientos. Y en las estructuras de datos dinámicos están basados en punteros. Pueden ser las listas, los árboles, los grafos, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el tipo de datos que necesitemos debemos implementarlo, usarlo según mi requerimiento. Si yo les pido a ustedes que me hagan una estructura de datos para, por decirles, hacer una biblioteca de libros, registrar libros, ¿utilizarían una estática o una dinámica? ¿Cuál? Dinámica. Una dinámica. No sabemos cuántos libros vamos a meter, ¿no es verdad? Imposible. No vamos a poder con estática. ¿De qué tamaño le vamos a dar, digamos? No se puede. Entonces tiene que ser dinámica. ¿De acuerdo? Pero si yo les digo que vamos a hacer un juego llamado Bingo, y yo sé que ese juego voy a lanzar 100,000 cartones. Tengo que fabricar 100,000, ese es mi tope. ¿Lo voy a hacer con una estática o con una dinámica? Estática. Estática. Estática, porque yo conozco cuántos son, digamos, ¿no? ¿Cuántos cartones quiero yo poder producir? Entonces no voy a producir más. Necesito los 100,000. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a hacer con una estática. ¿Sí? Entonces hay que darse cuenta, jóvenes, cuándo utilizar una estructura estática y cuándo una dinámica. Otro ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si yo les digo que necesitamos, a ver, necesitamos almacenar digamos, tener un registro de todos los bolivianos, ¿sí? De las vacunas que han llegado. O sea, necesitamos registrar a todos los bolivianos quienes se han vacunado y quienes no se han vacunado. A todos los bolivianos. Entonces, ¿qué tipo de estructura pudiésemos utilizar? ¿La dinámica? Una dinámica. A ver. ¿Considerando el censo o sin considerar la cantidad de habitantes en Bolivia? De todos los bolivianos, obviamente, pues no, en el CEGIP ya tenemos toda la cantidad de todos los bolivianos, tenemos. Podría ser estática porque por la cantidad de vacunas que se adquirieron, ¿no? Claro, ¿ve? Ahí está una limitante. Bueno. Se conoce en primer lugar cuántos habitantes. No vamos a hacer una de 100 millones, porque Bolivia no tiene 100 millones, ¿no? Ni tiene 50 millones. Conocemos un valor. ¿Cuántos habitantes son? Somos 10 o 11 millones. Entonces, conocemos, no es ilimitado. Entonces, pudiéramos utilizar una estática. Pero ahí viene ya el problema. ¿Qué tal si yo reservo un espacio para 10 millones, pero de los 10 millones solamente se han vacunado 2, no 10, y los otros no quieren vacunarse? Entonces la pregunta es,
quedarían 8 millones de espacios en memoria ocupando en vano, ¿no? Entonces, tal vez me convendría a mí utilizar una dinámica, porque no hay la certeza de que los 10 millones se van a pues vacunar, ¿no? O quieran hacerlo. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta si los datos que van a llegar evidentemente van a cumplir con la cantidad que se está reservando, y si no, pues, y si es incierto, entonces se puede optar nomás por una estructura de datos dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como ustedes tienen que ir viendo cuándo utilizar una estructura de datos estática o dinámica. Si yo hago un juego, por ejemplo, donde hay una persona, un soldado, que tiene 3 vidas, solo 3 vidas, para esa vida, para esas vidas de los soldados, ¿cuál utilizaría? ¿Estática o dinámica? Estática, ¿no ve? Estática, Sería porque estática. sabemos. Ahora, ustedes mismos han visto que hay juegos donde tienen niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Y cada nivel es un tipo de dato. No hay infinitos niveles. Los juegos tienen un límite. Pongámosle que el nivel 100, digamos, y el juego termina. Entonces yo conozco el número. Voy a utilizar estática o dinámica para ese juego, para ese nivel. Estática. Estática, ¿no veo? ¿Por qué voy a utilizar dinámica si yo sé que son 100 niveles, digamos? No tiene sentido. Entonces hay que ver cuándo utilizar una estática y cuándo utilizar una dinámica. Eso es lo primero que debemos nosotros saber, identificar para poder hacer un modelado correcto. En este caso, para poder saber cuál lo voy a hacer y debo modelar esa estructura de datos. Muy bien, ahora vamos a ver también, por otro lado, la programación orientada a objetos, o el modelado por capas también. ¿Qué nos dice la programación orientada a objetos? Nos dice de que básicamente se ha inventado con el objeto de poder. Ingeniero, no se ve su pantalla, se está compartiendo. Ya, un segundito, espérenme. El diseño orientado a objetos, jóvenes, es una de las maravillas que se ha inventado ya hace bastante tiempo, después de haber hecho la programación estructurada. La programación estructurada ha sido un salto porque ha sido una programación que ha mejorado mucho la programación modular que antes se tenía, ¿no? La programación orientada a objetos básicamente ha venido a reemplazar la programación estructurada, ¿sí? Cuyos principios se basan justamente en la programación estructurada. Es una evolución de la programación estructurada, la programación orientada a objetos. Y básicamente consiste en que los programas es una serie de acciones que se ejecutan en secuencia. Eso era la programación estructurada, como ustedes conocen. Secuencial. Un proceso terminaba y iba al siguiente proceso. Por eso se llama secuencial. Terminaba un proceso, el siguiente y el siguiente y el siguiente. En la programación estructurada no había lo que hoy se conoce como los hilos, ¿no ve? Imposible, era impensable los hilos. Además, todas las estructuras cuentan con un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Eso era la programación estructurada. Además, solo hay una forma de entrar en cada estructura de control y solo hay una forma de salir. Esta programación estructurada, si bien era muy buena, eficiente, pero le faltaban muchísimas ventajas que ha venido con la programación orientada a objetos.
Y la programación orientada a objetos básicamente se llama modelar, se basa en modelar algo del mundo real. Ese algo del mundo real lo vamos a llamar un objeto, ¿no es verdad? Que básicamente vamos a trabajar con esos objetos que van a interactuar con otros a través de mensajes. Puede ser un objeto figura, un objeto punto, que van a interactuar entre ellos por mensajes. Estos van a proporcionar los recursos para ocuparse de los objetos en un sistema complejo. La programación orientada a objetos no debe confundirse con un lenguaje, porque el lenguaje es una cosa y la programación es otra cosa. Yo puedo implementar un programa orientado a objetos en Pascal. Pascal es un programa netamente estructurado, pero puedo hacerlo un programa orientado a objetos. O yo puedo tener un programa estructurado en Java, y Java es un programa orientado a objetos, pero yo puedo hacer un programa estructurado. No es lo mismo. Entonces no debemos confundir el programa con el lenguaje de programación. ¿Cuáles son las funciones básicas del diseño orientado a objetos, los fundamentos básicos? Se debe tener primero un problema y una solución. El problema en este ejemplo dice que hay una persona que necesita ver televisión y la solución van a ser 3 elementos o agentes que pueden abstraer el problema. ¿Cuáles son esos agentes? Básicamente podemos ver, hacerlo mediante un control remoto, un televisor y la persona. Son 3 elementos que básicamente podemos identificar para ver la televisión. El elemento persona tiene sus propios atributos, ¿no es verdad? ¿Qué atributos este tiene? Va a tener color de piel, altura, género, color de los ojos, cabello. Es una persona natural que puede también tener comportamiento de poder ver, escuchar, hablar, etc. El otro elemento que podemos identificar es el control remoto. ¿Y qué básicamente hace eso? Tiene sus propios atributos, como tamaño, color, tipo de batería, ¿no? Frecuencia, etc. Y tiene un comportamiento. ¿Cuál es su comportamiento? Enviar y recibir señales, codificar señales, aumentar canal, volumen, menú, encender, apagar. Eso es lo que hace, sus funciones. En cambio, la persona, sus funciones es escuchar, hablar, ver. Y el televisor es otro elemento. Este tiene sus atributos propios, ¿no? Como ser tamaño, resolución, parlantes, marca, voltaje, qué sé yo. ¿Y cuál es su comportamiento? Decodificar la señal del control remoto, encender, apagar, emitir señales, ¿no? Al control remoto, ¿no? Mostrar imágenes, mostrar audio. Entonces, esto es básicamente una abstracción. De un problema hemos abstraído a 3 elementos fundamentales que van a interactuar entre sí, que van a dar solución a ese problema. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de dividirlo, un problema. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos aprender a dividir en entes, en entidades, un determinado problema. ¿Sí? Programación dice, basada en objetos, no sustituye a la programación estructurada, sino más bien la mejora, la extiende. Ha sido una evolución considerada como una técnica de programación más que una ciencia, es una técnica. Consiste en ampliar un lenguaje existente con nuevas operaciones y tipos de datos, que estos van a ser definidos por el usuario, ¿no?
Básicamente, cuando hablamos de la programación orientada a objetos, sí o sí tenemos que definir objetos. Y esos objetos son definidos por el usuario. Lo que hacemos es modelar un objeto del mundo real con sus atributos y sus métodos para que éste interactúe con otros objetos, ya sean del mismo tipo o de distinto tipo. Además, es considerada como una técnica de diseño, que consiste en dedicar módulos separados a la realización de cada tipo abstracto de datos y cada función importante. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando de un poquito de abstracción. Tenemos que abstraernos de cómo van a interactuar los objetos. Cómo podemos dividir un programa en objetos para que estos puedan interactuar y dar la solución total a lo que se quiere resolver. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante mensajes, funciones. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, hablamos de estos elementos básicos, ¿no ve? La abstracción, la herencia, el polimorfismo y la encapsulación. Hemos visto que es abstracción, abstraernos, modelar, olvidarnos de los detalles, enfocarnos en lo que se quiere que se haga. Aquí se ha hecho una abstracción. Esta es una abstracción. ¿Qué es lo que quiero que haga la persona? Va a ver, va a escuchar, va a hablar. No me importa cómo lo va a hacer. Esto tiene que hacer. ¿O qué es lo que va a hacer el control remoto? Va a cambiar señal, aumentar volumen, bajar volumen, aumentar canal, etc. ¿Y qué es lo que va a hacer el televisor? Va a decodificar la señal, va a encender, va a apagar. Abstracción. Abstracción. Encapsulación. Esto es encapsulación. Por un lado he encapsulado los métodos y por otro lado los atributos. Ahí está. Este es el objeto persona. Todo esto son atributos y estos son sus métodos. Lo he encapsulado en un objeto llamado persona. ¿No? Encapsular. Abstraer. La herencia. ¿Cuándo se aplica la herencia? Para ahorrarnos codificación de líneas de código. Yo puedo agarrar y hacer un diseño de una persona y esta va a heredar otros atributos a otros elementos que posiblemente compartan estos atributos y estos métodos. Por ejemplo, si yo tengo una clase punto, voy a modelar mi clase punto con sus atributos y sus métodos. Y ese punto puede ser la base para hacer una línea. La línea tiene 2 puntos. Entonces puedo heredar de la clase punto todos los atributos. Estoy haciendo una herencia. Y esa clase línea, a su vez, puede ser la base para una clase llamada figura. Un cuadrado, un rectángulo. Entonces puedo heredar todos esos atributos y métodos de la clase línea y la clase línea hereda de la clase punto. Entonces hay una herencia sucesiva de clase. Y el famoso polimorfismo. Polimorfismo quiere decir que un objeto o un método puede tener el mismo nombre. ¿No? No necesariamente distintos, pueden tener el mismo nombre los objetos o los métodos, pero trabajar de distinta naturaleza. ¿Sí? Ahí se hace el sobrecargado de operaciones. Cuando hablamos de abstracción, básicamente hacemos énfasis en el qué hace, qué quiero que haga, más que en el cómo. Si yo quiero hacer un diseño de auto, aquí lo vemos a Romero, está construyendo un auto de sus sueños, ¿no ven? Pero él se imagina qué quiere que haga su auto.
no el cómo lo va a hacer. Para poder diseñar de forma correcta, primero debemos modelar qué quiero que haga. Una vez que yo sé qué quiero que haga, qué operaciones quiero que haga, recién voy a irme al cómo lo voy a hacer. ¿Sabían ustedes que los grandes, se podría decir, visionarios genios de la industria de las tecnologías, se abstraen tanto que olvidan los detalles? ¿Qué quiero decir con eso? Que venía un tipo llamado Steve Jobs y tenía una idea. Y la idea era decir, yo quiero que hagan un teléfono sin botones. Quiero que sea sin botones, sin teclado, porque antes los teléfonos eran con teclado, ¿no? Con su botoncito que sonaban, digamos. Y él dijo, no, yo no quiero que sea con teclado, quiero un teléfono que toda la pantalla sea visual, todo el teléfono. Quiero que haga esto. Quiero que con el dedo se pueda manejar ese teléfono. Quiero que al girar el teléfono se cambie la pantalla en propiedad en formato horizontal. Quiero que sea pequeño, capaz de entrar a un bolsillo y no ocupe mucho espacio. Quiero que la batería aguante por lo menos 24 horas con una resolución de pantalla muy buena. Quiero que la pantalla sea delgada, bonita, eficiente, que tenga sensores para poder reconocer el tacto humano con un tacto de un objeto. Él lo que hacía era abstracción total. Él no le importaba el cómo. Y los implementadores, desarrolladores le decían, pero ¿cómo vamos a hacer? Y él le decía, ese es tu trabajo. Yo quiero esto. Y si no eres capaz de hacer eso, no me sirves. Y bueno, tenían que hacerlo. Ahí estaba el reto para ellos. Entonces, él lo que hacía era una abstracción total del qué quiero, no el cómo. El del cómo se preocupaban los otros, ¿no? Pero él decía, yo quiero esto. Pero no era porque él agarraba y porque quería o le daba la regalada gana. Simplemente porque él modelaba bien la información, ¿no? Entonces, ahí está el detalle entre un modelador y un desarrollador. El modelador lo que hace es se imagina y hace las cosas, se imagina cómo va a interrelacionarse, qué es lo que quiere que haga, cómo va a, básicamente, cómo quiere que sea el producto. Y se olvida de los detalles recién lo va a hacer después. Imagínense si una persona primero se va preocupando por cómo lo voy a hacer, y sin saber qué quiere que haga. Primero necesitamos saber qué quieres que haga. Y después de saber todo lo que uno quiere que haga el programa, recién lo implementamos, pero ya tenemos un ámbito marcado, un límite marcado. Mi programa va a ser esto, esto, esto. Tiene que hacer estas operaciones, esto, esto, esto. Tiene que funcionar así. Una serie de requerimientos que debe cumplir. Y con esos requerimientos, recién después podemos implementarlo. Y lo que desgraciadamente nosotros hacemos, ¿no? Cuando ustedes están empezando a programar, que es lo que primero empiezan a implementar, ¿no? Y se va imaginando y al último no terminan ni siquiera de implementar bien porque se han preocupado más en la implementación y resulta que su programa ni siquiera hace lo que tenía que hacer. Ah, le falta esto y empiezan a agregar algo más. Ah, no hace esto. Le meto nomás, digamos, y le implemento, pero están haciendo parches porque al final
Están utilizando mucho código, estructuras auxiliares, están dándole soluciones parche a ese problema, a ese programa. Viene alguien y le dice, oye, pero tu programa no hace esto, le falta esto. Ah, ya. Tienen que modificar toda la estructura a veces para poder hacer que haga el otro. ¿Qué pasó? Que no modelaron bien, nunca supieron qué tenía que hacer el programa o cuál era su función o todas las funciones que tenía que hacer. Nunca supieron, no modelaron. Y si no modelaron, desgraciadamente ese programa está condenado al fracaso porque siempre le va a faltar algo que no tomaron en cuenta. Y si se dieron cuenta, van a tener que modificar un montón de cosas. Y cuando hablamos de programas, no estamos hablando pues de un programita, ¿no? De ordenar un vector o que intercale, no. Estamos hablando de software pues grande, ¿no? Por eso ya les he dicho, ustedes tienen que aprender ahora de aquí en adelante a ver que la programación no es para 1 o 2 o 10 datos, son para millones de datos. Por eso son estructuras de datos gigantes, y que los programas no son pues un programita de 2 ventanitas que meta un dato y le recupere, no, son pues programas gigantes, ¿no? De eso se trata el software. Entonces, cuando hacemos un programa tenemos que hacerlo pues bien, porque si no lo hacemos bien, desgraciadamente, si el programa es relativamente grande, vamos a tener que deshacer un montón de cosas o rehacer un montón de cosas y ni así va a funcionar porque no hubo un modelado completo o un modelado correcto. ¿Entienden, no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es modelar. Y este modelado permite, dice, concentrarse en aspectos esenciales del problema, mientras que se ignora los detalles, porque tienden a distraernos. Yo digo, yo quiero que me encienda con un botón, no con una llave. Y después alguien me dirá, ¿y qué pasa si el botón después alguien lo va a tocar el botón o un niño lo va a tocar el botón y se va a andar el auto? Eso ya está distrayendo al modelado. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de modelar. El encapsulamiento dice que básicamente la esencia de encapsular recae es básicamente cuando el objeto trae consigo su funcionalidad adentro, ¿no? Quiere decir los datos o atributos más las funciones. Y estos están ocultas. Esta utilidad se ve en la reducción de la complejidad, quiere decir que ya no me preocupo porque modifiquen mis propios datos, ¿no? Y tampoco voy a ver que otros programas accedan a mis datos porque están encapsulados, ocultos. ¿Quiénes pueden modificar esos datos? Solamente los procesos que pertenecen a las clases. Nadie más puede hacer eso. De cierta forma, estoy encapsulando por dos motivos. Para mejorar el tratamiento de los atributos mediante los procesos y además para proteger mi integridad de datos con otros procesos que no forman parte del objeto. En la orientación a objetos, el encapsulamiento ayuda a mantener juntos esos elementos, como así sus funciones y procedimientos que operan sobre ellos, ¿no? Entonces, eso es la encapsulación. El polimorfismo ya hemos visto es la posibilidad de hacer que una operación exhiba diferentes comportamientos en instancias diferentes. Es decir, aquí hay un objeto diferente de este otro, pero ambos tienen, por decirle, puede haber un método que el perrito haga y que sea comer. Ambos van a comer, ¿no? Pero, básicamente, cuando yo hago el método comer del perro, va a ser distinto del método comer de la cabra. Pero ambos se llaman lo mismo. Solamente que el que instancias va a reconocer que está llamando un perro y va a ejecutar el método comer del perro, ¿no? Y no así de la cabra. Entonces tienen el mismo nombre, ¿no? Son dos operaciones de diferencia, pero pueden tener el mismo nombre. La herencia, básicamente las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí.
formando una jerarquía de datos, se llama. Los objetos heredan las propiedades y así también los métodos y atributos de las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. Estos a su vez pueden compartir y extender su comportamiento sin tener que volver a implementar. Sabemos que cuando yo hago la herencia de un objeto, heredo todos sus métodos y atributos. Ya no necesito implementar. Si yo hago la herencia de un punto, ¿no? En la clase figura, sencillamente ya no voy a decir, pues, movete punto. El punto ya tiene sus métodos mover, entonces lo único que voy a hacer es mover ese punto desde afuera, ¿no? Porque ya está implementado. O cambiar tamaño, o mover posición, o borrar un punto. Entonces, heredo todos los atributos de la clase base para no volver a implementar. Ahí entra mucho lo que es la reutilización de código. Ya no hago implementación, sino utilizo un código ya preexistente. ¿De acuerdo? Aquí vemos la diferencia entre clase y objeto. Objeto es una entidad cohesiva que tiene datos, es decir, atributos, comportamiento, es decir, operaciones y opcionalmente un estado. ¿Cuáles son los datos? Son los atributos que caracterizan a un objeto. Y básicamente las operaciones son aquellos elementos que modifican a esos atributos. A eso se le llama un objeto, ¿no? A una entidad cohesiva que tiene datos y operaciones. ¿Y qué es una clase? Básicamente es una abstracción que define las propiedades comunes o una colección de elementos. Si yo hago un objeto, estoy implementando o estoy modelando un tipo de dato, uno solo. Y la clase es una colección de ese tipo de objetos. Por ejemplo, puedo modelar la clase carta, ¿no? ¿No? El objeto carta, perdón. Pero el objeto carta es uno solo. ¿Y la colección qué se va a llamar? La clase mazo, ¿no? La clase mazo es una colección de esas cartas. A eso se llamaría mazo. O yo puedo agarrar y decir el objeto punto, y la clase se va a llamar clase puntos. Varios puntos de ese tipo de objeto. Entonces aquí podemos decir la clase carro, los atributos que son marca, placa, modelo y sus propiedades, ¿no? Sus métodos, arrancar, frenar, acelerar. Esa es una clase. La clase define, dice, los atributos de los objetos. En cada objeto de una clase dada, los atributos pueden tener diferentes valores, pero todos los objetos de una clase tienen los mismos atributos. Además, debe existir una interfaz que expone los objetos y su comportamiento de los objetos, es decir, la implementación de un objeto, estará definida por su clase. Cuando yo hago una instancia de un objeto, estoy haciendo ya una clase, ¿no? Estoy instanciando varios objetos y ya estoy refiriéndome a una clase, ¿no? Por eso que la clase básicamente es una colección de objetos. En el momento que yo instancio un objeto varias veces, ya está formándose una clase, ¿no? Y básicamente esa es su diferencia. Los atributos y métodos, básicamente el método es una sección de código autocontenida que pertenece a una clase y se define la parte de comportamiento del sistema correspondiente a dicha clase y a su objeto. Y los métodos básicamente podemos decir de que debe hacer la tarea asignada a un método, debe estar bien definida. No puede ser ambigua. El nombre de un método debe indicar exactamente lo que hace. No podemos darle un nombre al azar. Si yo hago un método por decirle mover punto, tiene que ser mover punto. Indica lo que va a hacer.
mover coordenada, poner visible, ocultar, dibujar. Entonces, normalmente los métodos son verbos. Verbos que indican una acción. ¿De acuerdo? Tienen que saber diferenciar un verbo, ¿no? Una acción. ¿Virgo? Si yo dijera un verbo para ver un perro, ¿qué es lo que hace el perro? A ver. ¿Qué operaciones hace un perrito? Ladra, muerde, saltar, comer. El verbo ladrar, morder, comer, mover cola, sacudirse, ¿no? Todas esas cosas son verbos y eso deberíamos hacer. Darle normalmente a los nombres de los métodos un verbo, ¿sí? Si yo quiero definir los métodos de un auto, a ver qué sería de un auto, a ver, encender, no enciende, encender, apagar, frenar, girar a la izquierda, girar a la derecha, cambiar de velocidad o velocidad más, velocidad menos, ¿no? Entonces, todo eso determina la acción que va a estar haciendo. Además, los métodos deben tener una longitud adecuada. No puede haber un método muy grande. Debemos particionar si es muy grande. No está siendo muy modelado si es que está muy grande el método, ¿no? Los métodos deben ser cortos. Y si es muy extenso, quiere decir que está haciendo muchas cosas ese método. Normalmente los métodos tienen que hacer cosas bien puntuales, no varias cosas. ¿De acuerdo? Alguno quizás para un automóvil puede ser encender y marchar. Una cosa puede ser encender, nada más que encender. Y otra, marchar. ¿De acuerdo? Entonces, alguien tal vez lo pueda poner ahí. Acelerar y cambiar velocidad. No. Tendría que ser por separado. ¿Sí? Muy bien. También vamos a ver el tema de los métodos, la sintaxis, el código opcional. Normalmente, ¿cómo se determina una sintaxis de un método? Es los modificadores, el tipo de dato que va a ser devuelto, el identificador del método y los argumentos. Los modificadores, ustedes ya saben que en Java puede ser un público o un privado, un método público o un privado. Si es un void o es una función, si es una función, el tipo que va a devolver el dato y el nombre del método. Y los argumentos de entrada o parámetros de entrada que éste va a realizar. Aquí vemos que este es un método público, que sería el modificador, que va a devolver un tipo booleano. Su nombre se llama verificar datos. ¿Y qué datos de entrada va a recibir? Un string ID y un string password, ¿no? Entonces, esa sería la sintaxis de un método. Puede ser público, que puedo acceder desde cualquier programa que tenga acceso a mi clase, o privado, que solamente pueda utilizarlo dentro de la clase que yo estoy desarrollando. Además, un tipo devuelto por un método. ¿Cuál es el tipo devuelto por un método? Puede ser un método primitivo o un definido por el usuario. ¿Cuáles son los de primitivos? Son un booleano, un entero, un float, un char, ¿no? Y si no devuelve nada, es un void, es un procedimiento. Y si devuelve un tipo de datos definido por el usuario, va a ser un tipo auto, persona, carta, un tipo animal, perro, no sé. Entonces, primitivo, nada o definido por el usuario.
La lista de parámetros de un método. Esta lista de parámetros, normalmente llamados argumentos o variables de entrada, es una lista de declaraciones de parámetros que se pasan de un método para hacer su ejecución. Básicamente son los datos de inicialización que permiten ejecutar ese proceso, ¿no? Normalmente nosotros le llamamos parámetros de entrada, ¿no? Hacia el método. Y esto pueden estar vacías. Puede un método no tener parámetros de entrada o pueden tener parámetros primitivos o definidos por el usuario. En este caso, estructuras de datos, clase, objeto. ¿De acuerdo? Y esos van a hacer que el método o procedimiento funcione de forma adecuada. Entonces, eso sería la programación orientada a objetos, jóvenes. Y eso también ya ustedes lo han visto seguramente en programación 2. Ahora vamos a ver el tema de modelado de datos basado en capas. ¿Qué es el modelado de datos basado en capas? Ahorita vamos a ver esto. Normalmente, el modelado basado en capas hace que básicamente los programas sean un poquitito más ordenados, más eficientes, mucho mejor implementados. ¿De acuerdo? Y este modelado, llamado arquitectura 3 capas, ha permitido que hoy en día los diferentes programas que se han implementado bajo esa técnica, se le llama técnica, algunos le llaman, ¿cómo se llama? Arquitectura, ha permitido que muchos programas hoy en día sean mucho más fácil del mantenimiento, el soporte, la actualización y la implementación de esos programas. Y vamos a ver eso con la arquitectura 3 capas o el modelado 3 capas. Normalmente el modelado basado en capas o programación por capas es un estilo de programación, más que una ciencia, es un estilo. Y su objetivo fundamental es la separación de un programa en capas. ¿Cuáles son esas capas? Hay una capa de presentación, hay una capa de negocio y una capa de datos. ¿Por qué han hecho eso? Porque antes normalmente se solía mezclar código de objeto con código visual de formulario o de presentación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces para modificar un formulario tenías que modificar el código de una estructura, una clase, un objeto. Y eso pues cuesta y eso es moroso y aparte de eso es muy tedioso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Separaron un programa en 3 pedazos. Una capa de presentación que es la parte visual que va a interactuar solamente con el cliente. Y una capa de negocios que va a interactuar con la capa de presentación y con la capa de datos. Esta capa de negocio normalmente contiene las estructuras de datos, los procedimientos, reglas, procesos que van a poder hacer funcionar un programa, es decir, procesan la información. Procesan la información y le emiten el resultado para que el usuario final lo pueda ver. A su vez, interactúa con una capa de datos que se encarga de almacenar los datos. Solo almacena. Ahí están la base de datos, los archivos, etc. ¿Cuál es la ventaja principal? En el desarrollo se puede llevar a cabo varios niveles en caso de que se le venga algún cambio.
Es decir, si yo estoy desarrollando un software y viene o pasado mañana el cliente me dice, yo no quería este formulario, cámbielo, quiero de esta otra forma la presentación. Entonces yo lo único que voy a cambiar va a ser el formulario, la parte visual. No voy a cambiar las estructuras, las clases, nada, ni los datos que voy a almacenar, solamente la parte visual. Entonces para mí es mucho más fácil poder manipular, actualizar, modificar esa parte que se quiere actualizar, se quiere cambiar del programa. En este caso, la parte visual. Por eso es más fácil al cambio. Además, en el diseño de sistemas informáticos actuales se suele usar una arquitectura multilineal o programación por capas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes cuando van a Google, Facebook, Microsoft, todo esa gigante de la tecnología, no me van a decir que el que hace el botón del inicio de Windows es el que hace parte del sistema operativo. No. Hay una división y se llama la división visual, división de presentación, que hacen toda la interfaz gráfica. La ventanita, que cuando uno está copiando el archivo, los documentos se mueven, ¿no? Vuelan. O cuando uno está eliminando la papelera de reciclaje, se llena. O cuando uno está agarrando y está, por decirle, está procesando algo, el mouse agarra y se vuelve esa cocina que gira, ¿no? Así. Está cargando. Eso es visual. Nada tiene que ver con la estructura de datos del sistema operativo, lo que maneja adentro, nada. Y se encargan exclusivamente de eso. Entonces le dice el jefe de proyecto, dice, vos me vas a hacer que cuando yo borren el archivo, la papelera se va, los documentos van a ir volando y la papelera se va a llenar. Solo eso tienes que hacer. Y el otro agarra y hace eso. Él tiene su interfaz, cómo va a trabajar y lo hace. Al otro le dice, vos vas a hacer cuando ya el Windows esté encendiendo, va a aparecer el logotipo de Windows, medio brilloso, va una pelotita que se vuelva una ventana, así. Solo la parte visual. Al otro le dice, vos me vas a hacer la parte de la visual de Word, los botones van a ir así, así, así. Solo botones, solo parte visual. Los que hacen las otras cosas son pues ya las estructuras y todo son otra división. Esos son los desarrolladores, la capa de negocio, hacen puro algoritmos, estructuras de datos. Cuando yo meta en Excel, cómo, dónde va a almacenar esos datos, en qué formato, una matriz, es una lista internamente. Y hay otro que dice, bueno, vos vas a almacenar así, los archivos se van a guardar así, con este formato. Entonces, un programa grande, un programa de software, lo particionan en capas. No piensen que uno hace todo, ¿no? Allá hay exclusivamente los diseñadores, los que hacen cositas muy bonitas, ¿no? Si se dan cuenta, los sistemas operativos, estos programas tienen cosas muy bonitas. Hasta por último van los diseñadores así que les gusta el arte, cosas bonitas, digamos, ¿no? Para que a la gente le guste la presentación, el formato de los programas, ¿no? Porque si no fueran especialistas, pues harían programas horribles, ¿no? Su presentación sería horrible y bueno, profesionales en el diseño, en el arte hacen ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente que saben programar, ¿no? Pero sí. Entonces, esa es una de las ventajas. Son multilineal y programación por capas. Además, permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles, ¿ven? Como les he dicho. Son varios grupos, divisiones se llama. División desarrollo, división diseño, así. Y se encargan de eso. Y para poder ensamblar todos esos pedazos rompecabezas, lo único que hacen es
utilizar la API. Cada elemento, cada programa, cada rutina tiene una interfaz de comunicación, ¿no? Entonces, esa interfaz llamada API es una interfaz de aplicación para la programación. Lo único que yo necesito saber es qué parámetros recibe y qué me va a devolver. Eso es lo único que necesitan saber. Es decir, si yo he diseñado el logotipo para la papelera de reciclaje, yo le voy a decir al otro, mira, para que funcione y haga esta operación y el papelito huele y la papelera de reciclaje se llene, lo único que tienes que mandar es un booleano y el tiempo. Y eso va a funcionar. Y cuando el booleano se vuelva falso, va a dejar de hacer esa cosa y la papelera va a aparecer llena. Listo. Le estáis dando ya los pasos para que mi partecita del programa funcione. Esa es la interfaz. ¿Qué datos va a recibir para que mi programa, mi pedacito de programa, funcione y ejecute como tiene que ejecutar? ¿Y qué va a devolvernos? Y ustedes hacen eso cuando ustedes están programando, pues no. ¿Acaso cuando no saben, dicen, van a la biblioteca y dicen, ah, ¿qué hace este método? Ah, ¿qué parámetros recibe? ¿Y qué devuelve? Es el API, pero solamente que ustedes utilizan la API del programa, del lenguaje de programación. En Windows no. En Windows la API tiene todos los elementos para que puedan funcionar en base a los métodos que se les está, o los datos que se les está enviando. El sistema operativo lo hace eso, ¿no? Por eso que cuando yo soy un desarrollador de software especializado, necesito saber la API de Windows para que el sistema operativo yo le diga qué es lo que quiero que haga, ¿no? Entonces yo voy a utilizar, quiero que me pinte en la pantalla de Windows, el sistema operativo quiero que me pinte un botón. Y el botón me lo va a hacer el tamaño, la dimensión, el color, yo le mando. Y el API me lo dice. ¿Qué elemento necesita para que yo dibuje un rectángulo, un botón, lo que sea? Y mis programas funcionan así, digamos, ¿no? Con la API de Windows. Entonces necesitamos saber esa interfaz de comunicación. Muy bien, entonces esa es la forma de cómo ha beneficiado un modelado basado en capas. Vamos a ver ahora qué son capas y los niveles. La capa de presentación es la capa a la que se ve al usuario. Presenta el sistema al usuario, comunica la información, permite la entrada de datos en un proceso mínimo, ¿no? Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio, también conocida como la interfaz gráfica. Debe ser, esta palabrita ustedes tienen que aprender. Amigable. Si ustedes hacen un programa horrible, esa interfaz gráfica, por más que su programa sea lindo, eficiente, haga veloz, su estructura de datos sea hermosa, rapidingo, haga todo, ordene, almacene, saque resultados y rapidingo, reporte, lo que sea. Pero si su interfaz gráfica es horrible, inentendible, inmanejable, no sirve. No sirve. Tiene que ser amigable. ¿Qué quiere decir amigable? Que sea fácil de manejar. Que no sea complicado manejar. Eso es amigable. Pero si mi programa yo lo voy a hacer que ni yo mismo lo pueda manejar. Peor una persona que no sabe nada, porque ustedes tienen que imaginarse que sus programas no lo van a manejar ustedes. No están haciendo un programa para ustedes. Están haciendo un programa para el usuario. Y normalmente los usuarios no estudian informática. Los usuarios son secretarias, son personas que no tienen nada que ver con la informática. Entonces, si esa persona no tiene conocimiento de informática, no tiene una lógica común de cómo funciona un programa, no lo va a poder utilizar su programa. Y si no lo puede utilizar, no sirve, lo van a desechar. Entonces, tiene que ser un programa flexible, rápido, amigable sobre todo.
que el usuario le guste poder manejarlo, le sea fácil manejar, ¿no? Esa es la idea. Entonces, esa es lo principal que deben ustedes realizar. Muy bien. Yo he visto aquí en todos los años, semestres, cada alumno que me hace su programa, un desastre. Ni ellos mismos pueden manejar. Ni su mismo proyecto cuando definen. Manéjelo como era, dicen, y se equivocan. Un desastre. Una interfaz sumamente complicada, sumamente fea, desorganizada, mal. Por eso es que estas grandes corporaciones, se puede decir estos grandes de la industria de la tecnología, han logrado poder monopolizar con sus programas. Díganme, ¿quién no utiliza un teléfono? Los niños de 3 años saben utilizar teléfono, entran a ver sus películas, YouTube, todo. Tan fácil lo han vuelto. Se ha vuelto tan fácil hoy en día. Se ha vuelto tan fácil hoy en día poder manejar estos programas que ya cualquiera lo hace. Cualquiera. Lo único que hacen es su botón, su dedo y no es más. Hoy en día, hasta instalar un programa se ha vuelto, ¿no? La tecnología siguiente, ¿no? Siguiente, ya está, se acabó. Antes uno tenía hasta que configurar la memoria para poder instalar un programa. Solamente un entendido en informática podía instalar un programa, un sistema operativo, tenía que asignarle memoria virtual, un montón de cosas, particiones y todo. Hoy en día uno mete el CD, siguiente, y ya está, se acabó, está instalado todo. ¿No? Entonces, cada vez lo hace más fácil las cosas, más gente lo usa y bueno, esa es la ventaja de poder tener una interfaz amigable. Ahí vemos, por ejemplo, una interfaz, la capa de negocio, o la capa de presentación, donde está separado, está estructurado esto según un esquema de datos, ¿no? No, imagínense si yo lo meto por aquí. Aquí hay separadores, miren, están separando datos, pestañas que separan los tipos de diferente naturaleza. Aquí está una opción, una barra de herramientas que me permite hacer básicamente las operaciones básicas, como ser nuevo, borrar, eliminar, imprimir, cancelar, ¿no? Y aquí seguramente hay otra parte donde también, según voy metiendo datos, van a ir apareciendo acá, ¿no? Eso se llama unos selectores. Está organizado, separado por tipo de datos y las herramientas están bien distribuidas. Entonces, es una interfaz amigable. Pero a ver, dígame, no le pongan estos separadores. Déjenlo así, ¿no? Visualmente esto ayuda a estas cositas. Ayuda porque le está diciendo que esto es una parte, es un tipo de dato, un objeto. Esto es otro. Estas cositas le están ayudando para decir, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Si esto yo lo pongo aquí abajo, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Si yo lo pongo aquí, esto abajo, esto arriba, un desastre, ya no voy a poder ni manejar. Yo aquí me doy cuenta que puedo hacer estas operaciones. Puedo meter estos datos, puedo seleccionar aquí, están separados, distribuidos en pestañas. Entonces tiene que ser amigable. La capa de negocio es donde básicamente se realizan las operaciones. Y están las estructuras de datos, las clases, un montón de cosas que permiten manipular la información. Ahí está la lógica del negocio. Esta capa se comunica con la de presentación y la capa de datos. ¿Sí? Que permite recuperar datos de las bases de datos o los archivos. Toda aplicación tiene un código para implementar reglas y negocios. No hay ninguna aplicación que no tenga una estructura de datos. Todas tienen estructura de datos, negocios, reglas, etc. Se puede seleccionar, almacenar la lógica de negocios sobre cada estación de cliente u optar por ejecutar la lógica de negocios sobre un servidor de aplicación. Puede haber una capa 2, nivel 1, ¿no? Físicamente, nivel 1.
No toda lógica de negocio es la misma, en algunas no requieren un frecuente acceso a los datos, pero una interfaz de usuario robusta necesita una lógica de negocios para la validación y la entrada de los campos. ¿Alguna vez ustedes han metido un dato en un programa que no es correcto? Por decirle yo al tipo de letra de Word, donde está Times New Roman, Arial, pongo un número 1. ¿Será que hago Enter y va a cambiar al formato 1? No. Está protegido. O si yo voy al tamaño de la letra, le pongo hola, le pongo. ¿Y será que va a cambiar? No, no va a cambiarlo y me va a mandar un mensaje posiblemente de error o no haga nada. Y está protegido. Quiere decir que mi interfaz es robusta porque también está siendo protegida. ¿Y dónde está siendo protegida? Está siendo también, puede ser protegida en la capa de negocio. Se asume que la capa de negocio va a recibir datos fiables. Imagínense que el tipo de letra, yo mande un tipo de letra 1 o 2 o 5 o punto. Y mi programa que recibe el tipo de letra correcto, recibe un punto. ¿Y qué va a hacer mi programa en la capa de negocio? Sencillamente se va a colgar, va a generar una excepción, una interrupción del programa. Por lo tanto, se debe nomás tener que validar la entrada de los campos. Y para ello se lo hace mediante los eventos. Cada componente de la interfaz, es decir, los botones, los labels, los text field, los edit, tienen sus eventos que permiten validar su información que ellos lo contienen. ¿Para qué? Para que esos datos que van a la capa de presentación sean fiables, pues no pueden ir datos que no son parte de la operación. Si no, toda la vida va a tener que ser pues un programa lleno de excepciones y eso no es así. Tampoco es bueno que todos los elementos le pongamos. Yo veo a algunos muchachos, ¿no? Son empedernidos, están locos, yo digo, ¿no? Cualquier cosinga que quieran hacer y mandan su mensajote de error. Error, error. Un programa, cada rato error, error. Ustedes hagan la prueba y vean en PowerPoint o en Word, lo que sea. Y traten de ver si esos programas están con error. No, a ver, vamos a hacer la prueba acá. Yo agarro y digo acá, vamos a poner el tipo de letra 1. Enter. ¿Ve? Manda un mensajingo de error. No está disponible. ¿Ve? Acá yo pongo hola. No hace nada. Pero se imaginan que yo tenga que hacer una cosa y me salga el mensaje de error. Me salga el mensaje de error. Me salga el mensaje de error. La gente pues se aburre, ¿no? No va a poder ni manejar y por último no terminan haciendo nada. ¿Qué elementos están dentro de la capa de negocio? Este lado, .NET, los famosos componentes que acceden a los datos, como los datasets, los TQuery, los SQL Server, ¿no? Etcétera, etcétera. Ustedes cuando han visto, no sé si han visto base de datos, hay componentes que permiten acceder a los datos, el mismo reloj que permite hacer la secuencia de un reloj para activar un método, un proceso cualquiera. Esos son componentes, ¿no? Esos pertenecen a la capa de negocios. ¿Sí? Y la capa de datos que básicamente está relacionada con las bases de datos o los archivos donde se almacenan los datos. Estos datos están organizados, manipulados por un motor de base de datos o por el sistema operativo, los cuales permiten almacenar grandes cantidades de información. Yo quiero modificar una tabla, quiero modificar algún atributo del motor de la base de datos. No necesito ir ni a la capa de negocio ni a la capa de presentación. Solo lo hago aquí y nada más. Arquitectura 3 capas para la web. Como hoy en día todo es basado en Internet, todo es basado en la web. Y esta arquitectura se utiliza básicamente en todos los ámbitos de las tecnologías de la información.
las aplicaciones orientadas a la web y las aplicaciones no orientadas a la web. Las no orientadas básicamente son los de escritorio, los que conocemos, ¿no? Los sistemas de información. Pero hoy en día ahora hasta los sistemas de información son orientados a la web porque todo es con internet. ¿Es verdad? Y esto permite que existan diversos servidores en cierta capa para poder procesar la información. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una arquitectura de aplicaciones web donde hay 3 niveles, miren. Aquí están los navegadores, el Google de tu computadora o su computadora. Si ingresan a la universidad o a Tigo o a cualquier a YouTube, ese YouTube pues tiene un servidor web, ¿no? Ese servidor web que permite que no le hagan cualquier hocha, digamos, ¿no? Y ese además tiene un servidor de aplicaciones que mide la solicitud que está mandando el navegador Chrome y ese a su vez se comunica con los motores de base de datos donde están almacenando los videos o el Facebook, el WhatsApp, lo que sea. Entonces aquí vemos la parte, la capa 1, donde está normalmente la capa de presentación, los navegadores de las aplicaciones. Aquí en la capa 2 están básicamente los servidores web, los servidores de aplicaciones, los firewalls y todo eso. Y en la capa 3 básicamente están los motores de base de datos donde se almacenan los datos. Esto es una arquitectura aplicado a la web. 3 capas. Los servidores de aplicaciones actúan como un enlace entre los servidores web y los servidores de base de datos. Básicamente lo mismo, ¿no? Lo mismo, solamente que estamos hablando ya aquí de máquinas, de servidores, de servicios, ¿no? Entonces, a eso también se puede ocupar la arquitectura 3 capas. La capa 1, por ejemplo, es el navegador, puede ser Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, cualquiera. Esa es la capa de presentación. Ahí no están los datos, ¿no ve? Yo pongo www, mando una solicitud a la capa de negocio. En este caso, al servidor web. El servidor web agarra y dice, ¿quién me está pidiendo tal IP? Bueno, agarra y le pide a la capa 3, que está la base de datos, donde está la página web en realidad. Y este le devuelve a la capa de negocio y este le devuelve el HTML a la capa de presentación, a la página web. Y esta lo reconstruye y nos muestra la página web como si estuviese ahí. Pero en realidad nunca le pasó página web, le pasó el código HTML nomás, ¿no es cierto? Y esta lo ha reconstruido y lo ha armado para que podamos ver así. Entonces son 3 capas que permiten actuar entre ellas mismas. ¿Puede estar en un solo ordenador o una computadora? Sí. Esa es la diferencia entre capas y niveles, ¿no? La capa de negocio y datos pueden decir en la misma computadora, sí, pueden estar, ¿no? La diferencia entre capas y niveles. Capa forma la solución segmentada desde el punto de vista lógico. Capa, lógico. Y nivel es desde el punto de vista físico. Cuando aquí hablamos, estamos hablando aquí de nivel. Nivel, pero también lógico, porque aquí hay programa y aquí hay programa y aquí hay programa, ¿no? Entonces, esa es capa y nivel. Es decir, yo puedo tener una computadora y en mi misma computadora tener la capa de negocio, la capa de presentación y la capa de datos. Eso sería nivel 1, capa 3. Pero si yo tengo 2 computadoras y en la una le instalo un servidor de aplicaciones y además una base de datos y en la que yo tengo le pongo solamente el código HTML, entonces va a ser, mi programa va a ser capa 3 nivel 2 porque hay en 2 computadoras, en la una está solamente el navegador o mi programa y en la otra está el servidor de aplicaciones y el de base de datos. Capa 3 nivel 2. Ahora, si tengo 3 computadoras y mi programa es basado en 3 capas, entonces va a ser capa 3, nivel 3, porque en las 3 capas residen diferentes niveles, ¿no?
en la primera capa 1 está a nivel 1, en mi computadora está el navegador o la aplicación, en la otra está las operaciones de el servidor de aplicaciones y en otra computadora aparte. Y en otra computadora estuviera la base de datos y el gestor de base de datos. Entonces, capa 3, nivel 3. Esa es la diferencia entre capa y nivel. Capa es los programas y nivel son las computadoras desde el punto de vista físico en este caso. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Positivo. Muy bien. Vamos a quedar ahí, jóvenes. La siguiente clase vamos a continuar el avance. Por lo menos ya hemos visto un poquito de la parte teórica. Entonces, en la siguiente clase continuamos con nuestro avance acerca del modelado de datos. Y así vamos a ir ya, pues, por lo menos ya avanzando en el tema del contenido académico. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o consulta? Ninguna. Muy bien, jóvenes, que tengan una buena noche. Cuídense, nos vemos el día martes. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego. Hasta luego, jóvenes, cuídense.